Momento de salud aquí en Directo América de France 24. Ya está lista con nosotros Mar Romero Sala, bienvenida. Gracias, Rosa. Hoy vamos a hablar de Sudán, un país que lleva 2 meses en enfrentamientos abiertos entre el ejército regular y los paramilitares, y la salud es una de las principales afectadas de este conflicto. Sí, Rosa, es algo que sucede en la mayoría de situaciones de conflicto, ¿no? Al final, la salud es una de las primeras cosas que se ve resentida, y también aprovechar para hacer esa reflexión de que normalmente en estas situaciones también son las organizaciones precisamente de salud las encargadas de dar los partes de víctimas, por ejemplo, ¿no? De cuántos fallecidos y heridos han habido, porque son la primera línea de defensa al final de precisamente la vida en un momento en el que eso se convierte en algo prescindible o nimio. Desde la agencia Reuters retransmitían un poco el parte que está dando la Cruz Roja Regional Africana sobre la situación en el terreno. Escuchemos. Los hospitales con los que podemos hablar nos dicen que hay cortes totales de electricidad. No hay comida ni para los trabajadores ni pacientes. Según el Ministerio de Salud y la OMS, hablamos de que solo queda un 20% de hospitales en Jartum. Hemos escuchado historias muy tristes sobre pacientes muriendo porque es imposible recibir la atención sanitaria necesaria. A veces porque falta personal, porque los doctores son incapaces de llegar hasta los pacientes que se supone que tienen que tratar, o por la falta de material y asistencia médica. Sabemos, Rosa, que las condiciones son especialmente críticas también en toda la zona de Darfur y especialmente en la ciudad de El Geneia, donde además en estas zonas de conflicto ya son 60 hospitales los que han tenido que cerrar, y los que funcionan con cortes de luz o sin agua. Es decir, una situación verdaderamente dramática. Y Mar, le pido algo que supongo que parte de nuestra audiencia se plantea también. ¿Cuáles son las cifras de esta crisis humanitaria? Sí, pues por supuesto es difícil recolectar una información precisa en los momentos estos de tanta inestabilidad, pero según las cifras de la OMS, 4,7 millones de personas en Sudán en este momento necesitan algún tipo de asistencia humanitaria, y son más de 100.000 los menores de 5 años que están en un riesgo de sufrir desnutrición severa. Esto nos muestra también que habrá consecuencias más allá de los enfrentamientos o de las heridas, digamos, que nacen de un conflicto armado, sino que estos problemas de desnutrición, de problemas de atención a la salud, se cronifican también con el tiempo y harán que un país que ya dependía un poco de la ayuda humanitaria sea todavía más dependiente, incluso si el conflicto termina pronto, ¿no? Uno de los problemas que más se habla también es esta falta de ayuda para las enfermedades crónicas, por ejemplo, para los pacientes de diálisis. Hay unos 8.000 personas en Sudán, se calcula, que necesitan diálisis por enfermedades renales, por enfermedades de los riñones, y es un tratamiento sin el cual no se puede sobrevivir, y ya está pasando. De hecho, había reportes del Sindicato de Médicos Sudaneses de 12 muertos por faltas de electricidad en los hospitales donde los estaban tratando de diálisis, ¿no? Y lo mismo sucede al final con tratamientos contra el cáncer, con la lucha contra el VIH. Podemos hacer una lista infinita de todas estas dolencias que se ven afectadas e interrumpidas también por culpa de un conflicto que hace que todo esto pues al final deje de ser importante o prioritario. Sí, que pase a un segundo plano, ¿no? Finalmente. Mar, cambiamos de tema, venimos aquí a América Latina porque, bueno, hay revelaciones sobre la salud mental de los emprendedores en la región. ¿Qué pasa exactamente? Bueno, es un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos han pasado además nuestros compañeros de Economía para que lo revisemos, y básicamente dice que la salud mental es uno de los principales factores que influyen si un emprendimiento funciona o no. La salud mental, por supuesto, de los emprendedores que lo impulsan. Vamos a revisar algunas cifras generales en este sentido. Decían que, después de haber hecho encuestas en toda América Latina, 6 de cada 10 emprendedores sufrían niveles moderados de lo que llamamos burnout, ¿no? De este desgaste del trabajo, del agotamiento profesional, y 2 de cada 10 un nivel severo. Es decir, en total son 8 de cada 10 que sufren algún tipo de desgaste profesional o de este burnout. Y después también son 3 de cada 10 los que mostraban algún síntoma de malestar psicológico, que era un término paraguas para hablar de relaciones, de tener relaciones positivas con otros, de poder tomar decisiones con tranquilidad, de estar bien y tranquilo y aceptándose, digamos, a uno mismo. Es decir, un panorama en el que vemos pues que sí, que este agotamiento y este impacto que tiene el trabajo sobre la salud mental es bien fuerte.
Mar, y para traducirlo para nuestra audiencia, burnout en español lo podríamos traducir quizás por estar quemado, colapsado en el trabajo, algo así, ¿no? Exacto, estar quemado yo creo que sería la definición perfecta, quizás un poco demasiado coloquial, pero efectivamente sí, el no dar más, estar desilusionado, estar angustiado, no poder concentrarse, esos son algunos de los síntomas. Y antes de pasar a unas cifras que sé que usted también nos tiene preparadas, le pregunto exactamente qué entendemos por emprendimiento en América Latina, ¿no? Porque puede ir desde alguien que tiene una gran empresa a alguien que, digamos, vende comida con un carro en la calle de forma informal, quizás. Sí, por supuesto. O sea, en América Latina yo creo que particularmente la idea del emprendimiento es muy elástica, se entiende por cualquier persona, ¿no?, que decide montar su propio negocio y en ese sentido ser responsable también de sus propios ingresos, y eso precisamente era una de las cosas que mostraban como una de las cosas más estresantes o que generaban más angustia, más sentimiento de responsabilidad, también de culpa, precisamente en estas personas emprendedoras. En este caso, igualmente, el informe se centraba en los emprendedores de alto impacto, es decir, que en este sentido no contaríamos quizás personas que aquí se usa este término tan laxamente, ¿no?, como alguien que vende en la calle, que a veces, de hecho, en Bogotá mismo, ¿no?, se considera como un emprendimiento, sino personas que realmente montan un negocio de una envergadura un poco más alta. En este sentido, en estos términos estamos hablando. Que no son asalariadas, que por lo tanto tienen no solo la responsabilidad económica de sí mismos y de su familia, sino también de trabajadores a su cuenta, ¿no? Exactamente. Sí, un factor que, bueno, también sobre todo depende de la moralidad de las personas, puede suponer más o menos estrés. Mar, le pido ahora sí algunas cifras que ilustren este panorama. Sí, también tanto para emprendedores como en general veíamos en el informe algunas cifras de cómo estas personas buscan lidiar, ¿no?, al final con estos síntomas de desgaste, con estos problemas de salud mental, y básicamente vemos que la mayoría de ellos acudían a cambios en el estilo de vida. Hablamos, por ejemplo, de hacer ejercicio, de caminar, de dormir mejor, de tomar menos alcohol o tomar menos café, entre otras cosas. Esto lo hacía el 84% de las personas encuestadas. Luego también había personas que buscan acudir a lo que han llamado conexión social, es decir, pasar tiempo con la familia, pasar tiempo con los seres queridos, amigos, pareja. También acudir a lo que llamaron también como un término paraguas, prácticas de espiritualidad o religiosidad. Por ejemplo, meditar sería una de las cosas que están incluidas ahí. Y también, por supuesto, un poquito más de un tercio de las personas también acudían, un poquito menos, perdón, a lo que es el trabajo psicoterapéutico con especialistas, ¿no? Ir a terapia, básicamente, para tratar de lidiar con todas estas cosas. Pero realmente, después de ver, ¿no?, estas cifras, yo creo que lo que reflejan realmente también es a lo que nos falta, ¿no?, lo que hace falta a las personas en el mundo laboral, seas emprendedor o no, ¿no?, todas esas cosas que nos hacen sentir mejor, y también poner la pregunta de quiénes tienen el tiempo o quiénes tienen la disponibilidad de hacer todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues no tener que atender o cuidar a otras personas de la familia, claro, no pasar 2 horas al día en un transporte público para acudir a tu puesto de trabajo y tener que volver, ¿no? No tener que, no sé, ahí entran a jugar condiciones de trabajo, ¿no?, de tener trabajos que nos permitan al final una vida digna para poder cuidar de nuestro bienestar mental, emocional, y cómo eso también revierte luego positivamente en el trabajo, ¿no? Lo hacemos probablemente después con más ganas o con más energía. Entonces, bueno, seamos emprendedores o no, ver a qué acuden estas personas cuando se sienten mal o abrumados en el trabajo, yo creo que es una muestra también de todo lo que necesitamos todos al final. Claro, Mar, porque al final pues hay empresas que ponen en práctica, ¿no? Cada vez está más de moda el tener espacios de relajación en el trabajo, de meditación, pero hay factores que continúan estresando, como son horarios, sueldos, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto, y que al final muchas veces el incluir dentro del trabajo estas medidas, a pesar de que por supuesto es mucho mejor que no tenerlas, se ha visto de hecho que revierte mejor no tener tanto trabajo, tantas horas laborales, sino poder decidir personalmente cada uno cómo usar el tiempo libre para estar uno mejor, que al final nosotros somos los que mejor sabemos qué necesitamos. Por supuesto, Mar. Muchísimas gracias por esta crónica y este análisis. Gracias a ti, Rosa.